Danmachi. Mundo cruel. Capítulo 2. Desde el abismo. Habían pasado 3 días de lo que se catalogaría como la fecha triste a lo largo de la historia. El asesinato atroz y horrible de la diosa Hestia, deidad patrona de la familia en ascenso con un candidato a héroe como capitán. La familia Hestia había sido eliminada, trayendo horribles recuerdos sobre la antes parecida familia Astrea. La ciudad estaba a luto. X. Actualidad, día del funeral. La ciudad estaba de luto. Se establecieron los horarios para que la gran cantidad de personas con intenciones de presentar sus respetos y condolencias pudieran hacerlo. En la mañana, al mediodía, en el atardecer, la mansión chimenea se llenó de flores, especialmente unas azules que significaban no me olvides. Incluso cierto hombre lobo fue a presentar sus respetos por separado de su familia que lo había hecho en conjunto. Principalmente amigos de Hestia, Miach, Teik, Hermes, etcétera, aventureros conocidos de Bell y los demás. Amazonas, humanos, Beastman, elfos, enanos. Todo tipo de razas que de una u otra forma estaban agradecidos con esa pequeña familia se presentaron en el lugar. Toda la mansión chimenea se convirtió en una inmensa lápida. Y cuando los horarios terminaron y el lugar estaba vacío, muchas jóvenes se encontraron por coincidencia. Ryu, Eina, Aiz, Lefilla, Rivería, Aisa, Sir, Anya, Sloe, Tiona y Cassandra por parte de Bell. Hefesto y Tsubaki por parte de Welf. Todas con sus motivos personales para dedicar unas palabras a los chicos que venían a visitar. Ignoraron el hecho de que por parte de Bell habían demasiadas y lloraron hacia su ser querido, rival o amigo. X. Profundidades del calabozo, ubicación desconocida. En un instante, sus párpados se desprendieron. Como si despertara de una pesadilla, sus pupilas elípticas estaban pulsando por la desagradable sensación que recorría su cuerpo. Extrañamente sentía movilidad en todas sus extremidades cuando no debería ser así. Tan confundido como estaba, levantó su parte superior y notó que estaba en una habitación desconocida. No había ninguna decoración, parecía simplemente un cuadrado de concreto con nada más que una base de piedra sobre la que estaba acostado. Difícilmente llegó a la conclusión de que servía como cama. Está oscuro. Demasiado para procesar y muy poco para preguntar. Su mente estaba hecha un caos y nublada. El que estuviera en un espacio que no contaba con nada de iluminación y pudiera ver perfectamente lo asustaba. ¿Qué pasó? No conocía este lugar. Por fin despertaste. Una voz no conocida entró por sus oídos. Fueron 3 días, ya estaba pensando en desecharte si no despertabas. Era helada, gélida, sin emociones. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Para su extrañeza, cuando se levantó miraba un poco más elevado de lo que sentía que antes miraba. Aún así, se centró en el origen de la voz y habló repetidamente. Se dirigió a la mujer de cabello corto color rojo como la sangre sentada y recargada contra la pared. Ella tenía unos hermosos ojos verde con negras pupilas elípticas. ¿No recuerdas quién eres? Es normal, acabas de renacer como todo menos humano. Si bien le había contestado, no había respondido ninguna de sus preguntas. Caminó hacia ella. Sentía miedo, curiosidad, angustia. Pero no pudo evitar caminar hacia ella en pasos lentos. ¿Tú, quién eres? Finalmente preguntó. Estaba a 1 metro de distancia, mirando hacia abajo desde su posición elevada a la mujer sentada. Me llamo Revis. Para su sorpresa, esta vez sí recibió respuesta. Revis, no sabía si ese nombre le era conocido, pero una vez presentada, comenzó a analizarla por completo, de pies a cabeza. Fue entonces que notó los grandes atributos con los que contaba la mujer llamada Revis. Esos son enormes. Sí, sus ojos rojo rubí se centraron en ese par de montañas sobre el pecho de la mujer, tomando una gran imagen mental debido a su atuendo un poco revelador. Revis lo observó en silencio mientras estrechaba sus ojos ante lo dicho, haciendo que Bell se diera cuenta de que no lo había pensado. Perdón, no quise decir eso. Rápidamente retrocedió sobre sus pies. Sus mejillas ardían. ¿Eh? Pero Revis no dijo nada. Ella siguió con esa mirada libre de emoción y ese rostro sin expresión alguna. ¿Acaso quieres tocarlas? Por mí no hay problema. No. Y yo no podría hacerlo. Con todo lo ocurrido, Bell seguía siendo bella aunque ahora mismo no lo recordara. Su cara se volvió roja y retrocedió hasta el lugar donde antes estaba acostado sin despegar su vista de Revis. Está bien, ella no se inmutó o ofendió. Pasaron un par de minutos y ella no se levantaba de su lugar, sin decir ninguna palabra y simplemente observándolo. Entonces, Bell quería saber qué estaba pasando. ¿Sabes cómo me llamo o quién soy?
Los instintos del chico le advertían que ella era peligrosa, así que fue lo más respetuoso y menos irritante posible. Aparte de que realmente quería saber qué estaba pasando, por alguna razón que desconocía su cuerpo se sentía diferente. Se quedó en silencio mientras esperaba una respuesta de esa mujer extremadamente sexy. ¿Aún no lo recuerdas? Bueno, es normal. Finalmente había hablado. Yo pasé lo mismo en mi despertar, Enyo dice que es por haber regresado a la vida, o haberse aferrado a ella. Todo cambiará cuando escuches tu nombre, pero eso no asegura que recordarás todo. Parecía estar explicando algo complicado. Pequeños fragmentos de tu vida pasada regresarán, pero será aún más confuso que ahora. Pero si realmente quieres saberlo, no tengo problemas con decírtelo. Su mirada fría como la de un reptil lo enfocó a él. Bell seguía preguntándose cómo es que podía tener una vista perfectamente clara en este espacio cerrado y sin iluminación. Tragó saliva y agudizó sus oídos. Según Thanatos, eras un aventurero de 2D clase LV. 4. Bell Cranel, alias Pies de Conejo y antiguo capitán de la familia Estia. Fue como lo había dicho la mujer con grandes senos. Parecía haber nacido en la época donde se repartían pechos en abundancia, porque realmente eran muy grandes, e incluso las superficies que se alcanzaban a ver denotaban su suavidad. Bell Cranel. Pero si fue como lo había dicho ella. Escenarios efímeros y personas familiares navegaron por sus recuerdos. Una mujer particularmente baja de estatura pero con grandes pechos. Un joven pelirrojo siempre sonriente. Una niña, o tipo de raza, que siempre lo acompañaba. Una bella hada de cabello corto y otra de cabello castaño. Muchas mujeres con trajes de camareras. Una chica de cabellos dorados con orejas y cola del mismo color, una joven con rasgos orientales. Un minotauro, una belleza de cabello y ojos dorados, un tipo de gorila blanco en la superficie, almohadas de regazo, otro minotauro más fuerte, un monstruo gigante y negro, un conflicto a gran escala con el sol, un montón de mujeres morenas persiguiéndolo, una hoguera en un pueblo lejano, un encuentro con alguien diferente, protegiendo a ese alguien diferente y finalmente, un tercer minotauro. ¿Qué? Sus piernas perdieron fuerza y lo hicieron caer, ocasionando un ruido sordo. Tomó su cabeza con ambas manos debido al dolor que estaba teniendo, clavando su vista en el suelo de concreto. Podía sentir la mirada de la mujer sobre él, pero no le importó y siguió soportando los recuerdos que llenaban su mente. Un desagradable sudor frío cubrió su cuerpo, su respiración se volvió errática y su pecho no palpitaba. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? Muchas preguntas, pocas respuestas. Respóndeme. Así que se dirigió a quien las podría tener. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba confundido. Tenía miedo. No sabía qué estaba pasando ni cómo había pasado. No lo sé, te encontré medio muerto y te salvé, es todo. Parecía estar diciendo la verdad, pero no completamente. Bell solo se confundió más y entró en pánico. Te lo dije, no podrás recordar todo. Mi familia fue asesinada. ¿Qué? Antes de que ella lo convenciera en dejar de recordar, Bell la interrumpió con eso, dejándola en trance y sorprendida. Se suponía que Enyo le impediría recordar más como le hizo a ella. ¿Tú, recuerdas todo? Por primera vez hubo algo de emoción en su voz. Sorpresa. Welf, Lily. Bell la ignoró. Murmuró los nombres de dos personas que poco a poco se le iban aclarando sus identidades. Sentía que algo trataba de impedírselo, pero forzó su voluntad sobre ese ente desconocido y lo exilió de sus pensamientos. Había rechazado el control de Enyo sobre él sin saberlo. Pronto, un grito de desesperación en su máximo esplendor nació de su seca garganta. X. Había salido de ese lugar a la fuerza. No sabía por qué, pero su cuerpo se sentía extremadamente reforzado. No fue detenido por Revis, de hecho, ella le había dicho una coordenada para cuando regresara, como si supiera que Bell ya no tenía lugar a donde se dirigía. A la superficie. Corrió y corrió, dejando pequeños cráteres formados por su despegue descomunal. Mientras lo hacía, su amiga Mikoto siendo desmembrada por varios monstruos asaltó sus recuerdos. Llévense a Bellotono. Por favor, llévenselo. Sobrevivan. Su corazón, si es que tenía uno, gritó de dolor. Nuevamente su cabeza fue invadida por una linda Renard siendo consumida por una ola de monstruos. Bell-sama. Por favor, ¡viva! Usted me salvó de ese infierno, es mi turno de salvarlo. Por favor no me olvide. Sus bellos ojos color verde jade impregnados de cariño y tristeza lo hicieron gritar más. Parecía una bestia herida que corría hacia un lugar donde pudiera descansar. Otra vez, una pequeña mujer de color castaño siendo desgarrada por afilados dientes y garras se grabó en sus retinas. Bell-sama, por favor no olvide a Lily. Tanta tristeza y deseo en esa última despedida.
Por último su amigo, su hermano del alma. Fue un honor haber luchado a tu lado. Fue un honor haber sido tu herrero. Fue un honor haber sido tu amigo, Bell. Cada recuerdo era más y más doloroso. Hasta que nos volvamos a ver, hermano. Ese confiable compañero había sido atravesado después de esas palabras. Estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. No podía ni quería creer lo que sus recuerdos le mostraban. No había manera de que fuera real. Y entre gritos y lágrimas, la tenue oscuridad del calabozo se había esfumado, con su llorosa vista siendo asaltada por una extensa noche nublada. No había nadie en el lugar, posiblemente por lo tarde que era. Todo estaba tan silencioso. Sus mejillas estaban empapadas, sus ojos impregnados de desesperación. No pudo hacer nada más que comenzar a caminar hacia aquel lugar, al que le llama hogar. Por favor. No se creía todo lo que sus recuerdos le mostraban. Estén bien, chicos. Dejó su lento caminar y despegó velozmente hacia la lápida de una familia. Al llegar, vio algo que lo hizo caer de rodillas sobre el duro y frío concreto. ¿Qué es esto? Una infinidad de flores adornaban toda la mansión chimenea, tantas que hacía parecer que el lugar era un jardín. Luego, su vista se enfocó en una gran placa de metal plateado que estaba fijado en las rejas del portón. Un área de 60x30 centímetros con letras grabadas por un fino cincel. En honor a la fallecida familia Estia. Que los dioses los regresen al camino correcto. Había más datos, pero solo lo primero bastó para que Bella bajara su alzada vista cayera de golpe hacia el suelo. Sus brazos perdieron fuerza y cayeron lánguidamente a sus costados. Todo, lo perdí. Sus rubíes epilépticos se vaciaron de cualquier esperanza y se llenaron de desesperación pura. Fue tipo, cuéntame tu sufrimiento tú mismo. La respuesta. Un grito. Nada de palabras, solo una voz que clamaba desesperación. El joven peli blanco rugió y su grito atravesó los cielos. Las nubes dejaron caer sus aguas y un azulado rayo impactó con la mansión, quemándola. X. Varios pares de párpados se abrieron en sorpresa. Un grito atravesó paredes y recorrió las calles de toda la ciudad. El sonido del agua cayendo y el estruendo de un rayo le siguió. Zekra Nelson. Desde su habitación, Ryu se despertó. Salió del lugar y como era de esperar, sus amigas también corrían hacia ese lugar. Desde el área de departamentos. Bell-kun. Ina se despertó de lo que podría ser su tercer sueño. Desde lo alto de una torre, desde adentro de una mansión, desde el cuadro de una farmacia. Más y más personas reconocieron o familiarizaron ese rugido. Todas se dirigieron a ese lugar, no importándoles la lluvia que mojaba sus cuerpos. Sus rostros estaban con rastros de esperanzas. Pero cuando llegaron solo encontraron la mansión chimenea ardiendo en llamas. Su estructura había sido destruida y al parecer su interior se estaba quemando mientras las gotas frías de agua en descenso la bañaban. No se tomaron importancias la una a la otra, las esperanzas en sus expresiones fue despojada para siempre al no ver a quien esperaban ver. Ni el más pequeño rastro de una cabellera blanca. Todas cayeron sobre sus rodillas mientras la lluvia cubría sus lágrimas. Cierta chica en especial había visto el ligero destello de esa hermosa alma, pero se quedó en el pequeño instante que nunca más la volvió a ver. Llegó a la conclusión de que había sido su imaginación. En el futuro, esos días lluviosos que al final te saludaban con un hermoso cielo despejado. Olvídenlo, ya nunca llegaron. X. No necesitaba más pruebas, lo que había visto y lo que recordaba era necesario. Había preguntas a las que exigía una respuesta, pero lo dejaría para después. La mujer llamada Revis le había dicho que si quería desahogarse fuera con ella, que por ser de su agrado le ayudaría. Justo ahora, era lo que más quería. No sabía la forma y realmente no le importaba, solo quería librarse del tormento que lo atrapaba. Entre lentos caminares, Bell llegó a la ubicación que esa bella mujer le había dicho. Había un tipo de fondo falso que fingía como pared, pero que en realidad eran lianas delicadamente pegadas. Bastó con empujar con la palma de su mano para entrar. El lugar era diferente al anterior donde había despertado. No estaba adornado, pero este contaba con una base con un colchón encima. Y el espacio era pequeño, justo como una guarida o base secreta. Entonces, su vista se enfocó en la que estaba sobre las sábanas del colchón. Supongo que vienes a desahogarte. Aquella mujer llamada Revés estaba completamente desnuda, con su cuerpo siendo cubierto por la sábana mientras le entregaba la misma mirada. ¿La vergüenza? A Beth no le importaba, solo quería librarse del dolor que asaltaba su pecho. Adelante, hace tiempo no me divierto. Con pasos lentos, se dirigió hacia la mujer que le esperaba dispuesta a todo. Necesitaba ser sanado, y qué mejor que el curvilíneo cuerpo de esa mujer. X. Una semana, fue el tiempo transcurrido desde aquel fatídico día.
Las ruedas de la carreta siendo jalada por caballos se detuvo abruptamente, siendo estacionada a pocos metros de una humilde cabaña. Se podía suponer que en su interior había un máximo de 2 habitaciones, un baño y la cocina. La sala bien podría ser el corredor de afuera siendo sostenido por pequeños pilares de madera. Sobre este mismo corredor o pasillo principal, una silla se balanceaba a un ritmo lento. Sobre esta, un anciano con una blanca barba y ojos azul eléctrico disfrutaba del constante y tranquilo balanceo. Hace tiempo que nos vemos, Hermes. El anciano, con una voz imponente pero suave, se dirigió al inesperado visitante. Sí, hace tiempo que nos vemos, Zeus-sama. Con gran respeto en su tono, Hermes se quitó su ahora presente sombrero de viajero y lo llevó a su pecho mientras hacía una reverencia. Asfi estaba a su lado, igualmente haciendo una reverencia mientras ocultaba la sorpresa en sus ojos. Luego pasaron al nivel de madera e intercambiaron saludos, tomando asiento en unas sillas que Zeus había sacado. ¿El dios Zeus, qué hace en un lugar como este? Y. ¿Por qué Hermes-sama vino a verlo? Se reservaría sus preguntas, pero no podía evitar ponerse sumamente nerviosa ante la presencia que el dios imponía. Es sobre Bella, algo pasó. Asfi no era la única nerviosa, Hermes a su lado estaba presentando un incómodo sudor frío por todo su rostro y también, estaba temeroso. Oh, mi nieto. ¿Qué ha sido de su historia? ¿Ha conseguido el harem? Una sonrisa acompañó las palabras de Zeus, observando con sus ojos azul eléctrico a Hermes. Nieto. Asfi había entrado en trance. Bueno, sobre eso, tristeza, enojo, desesperación, miedo. Su voz estaba impregnada de todo eso. Al notar el extraño actuar de Hermes, Zeus arqueó una ceja en muestra de confusión. ¿Pasó algo de lo que deba enterarme? Exigió sutilmente que se dejara de rodeos. Bella murió en el calabozo. Atacaron a Hestia mientras él y sus compañeros de familia exploraban la mazmorra. Sin ninguna emoción característica, Hermes anunció como si de un muerto viviente se tratara. Como una simple marioneta esperando que sus hilos fuesen cortados. Cuéntame todo detalle, Hermes. Ahora. El tono antes serio pero amable pasó a ser uno sin tacto y afilado, denotando la molestia que estaba sintiendo. Como si respondiera a sus emociones, el cielo despejado fue opacado por nubes, siendo acariciadas por los pequeños estruendos eléctricos. El clima estaba reaccionando al dios del rayo. Enseguida, un tono temeroso, avergonzado, apenado y triste relató lo ocurrido a un encolerizado Zeus. Su rabiosa mirada no se despegó ni un segundo de la silueta de Hermes, escuchando atentamente sobre el asesinato de Hestia y sobre la falta de éxito en el rescate de Bella y su grupo. Hermes, entonó el airado anciano, busca al culpable, lo quiero ante mí. No importa el tiempo que te tome, pero hazlo. Hay unas cosas que decir antes de partir. ¿Partir? Se refiere a regresar al Olimpo. ¿Por qué? Hermes entró en pánico. Tu pregunta es tonta. Sabes al igual que yo que sin mi nieto, el mundo está perdido. Regresaré al Olimpo y reclamaré su alma para hacerlo un dios, es todo. Estaba sacado de quicio, pero su explicación fue tranquila, como si estuviera resignado a que no pasaría nada bueno con su nieto ahora ausente. ¿Cumplirás con lo pedido? Cortando toda discusión o debate, Zeus pidió una respuesta. Sí, lo haré. Hermes aceptó sin dudarlo. Tobe continued. Fin del capítulo.